Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la doctora Alvarado y al comité organizador. Vamos a ver ya por último una parte, yo creo que la parte más importante para el inicio para iniciar con los protocolos de tratamiento de las pacientes con cáncer de mama. Y este inicia con el reporte histopatológico. El reporte de anatomía patológica tiene como finalidad dar a conocer todos los hallazgos histopatológicos que tiene el tumor en cáncer de mama y actualmente en otros cánceres. Es muy importante porque muchas de estas características forman parte de los factores pronósticos y predictivos y que van a definir la conducta biológica de esos tumores. Los componentes básicos de todo reporte son los datos del paciente con nombre completo, fecha de nacimiento o edad, preferentemente fecha de nacimiento, sexo, la fecha en que se realizó el procedimiento quirúrgico y la fecha de diagnóstico, el registro hospitalario del paciente o su número de expediente, número de seguridad social y el registro que se le da en el laboratorio de patología. También es importante el médico tratante, el patólogo responsable y muchos de nuestros reportes no contienen datos clínicos, estudios de imagen. Sin embargo, en patología de mama y en prácticamente actualmente toda la patología es muy importante conocer cualquier anormalidad que tenga el estudio en estudios de imagen y en biopsias de mama, la presencia o ausencia de microcalcificaciones, porque tenemos que buscarlas de manera más específica. El otro componente del reporte es la descripción de los hallazgos macroscópicos. Aquí tenemos que colocar el tipo de espécimen, el lado, el sitio del tumor, las medidas, las características de este tumor y, muy importante, el medio de fijación. Aquí voy a hacer un paréntesis porque muchos de los problemas que tenemos en el laboratorio de patología es la falta de la fijación de las piezas, sobre todo en las instituciones, como ya comentaron en alguna plática anterior, en donde se operan las pacientes el viernes por la tarde y nosotros estamos viendo esas biopsias hasta el lunes. Y la gran mayoría de esos especímenes, si no están bien fijados, no podemos realizar un estudio histopatológico adecuado y sobre todo no se pueden realizar los marcadores hormonales para poder hacer el tratamiento de los pacientes. Y aquí es donde en todas las unidades donde se maneje, bueno, cualquier patología, pero en especial patología de mama, sigue siendo, es un problema y deberíamos de tener mejor organizado la clínica, en este caso la clínica de mama, con el patólogo, el cirujano y el radiólogo para poder estar trabajando con mejores biopsias y estar dando mejores resultados a los pacientes. El detalle microscópico en muchos reportes viene en cáncer de mama, prácticamente es repetitivo con el diagnóstico, porque en el diagnóstico se colocan prácticamente todos los hallazgos histológicos del tumor. Y el componente más importante del reporte histopatológico es el diagnóstico final. Debe de incluir todas las características del tumor, los receptores hormonales y el HER2-neo, y pueden tener algunos comentarios adicionales. Estos pueden ser opcionales o si existe alguna correlación con estudios de imagen o si la paciente tiene una biopsia previa y se volvieron a realizar estudios, también se recomienda colocarlos en el reporte.
En 1999, como ya comentó la doctora, el Colegio Americano de Patólogos, que es el que marca las normas y que nosotros básicamente nos regimos para dictaminar un tumor, clasificó en 3 categorías los factores pronósticos de cáncer de mama, y la categoría 1 incluye tamaño tumoral, estado ganglionar, grado histológico, tipo histológico y receptores hormonales. La categoría 2, P53, permeación vascular, índices de proliferación celular, análisis de DNA y HER2, que con todos los estudios actuales se considera categoría ya 1 actualmente. Y vamos a iniciar con el tamaño del tumor. Es un factor pronóstico asociado a sobrevida y a metástasis ganglionares. Los tumores de 1 centímetro o menos tienen una posibilidad de 10 a 20% de presentar metástasis ganglionares. Por eso es muy importante que el patólogo mida de forma muy adecuada el tumor, y el tumor se debe de medir cuando menos en 2 dimensiones, 3 lo ideal, teniendo el diámetro mayor como referencia para la estadificación. Se recomienda en los tumores en los que se puede realizar una comprobación microscópica, y el tamaño tumoral solamente incluye el componente infiltrante, no incluye el carcinoma in situ. Y bueno, el carcinoma microinvasor, que es un tamaño de 1 milímetro o menos. Aquí tenemos 2 especímenes de tumor, en donde el diámetro mayor es el que se considera para estadificación. El tamaño tumoral está asociado a sobrevida libre de enfermedad de 10 años, hasta 1 centímetro 90%, 2 centímetros hasta 2 centímetros 80%, 2.1 a 5 centímetros un 70%, y más de 5 centímetros a un 60%. Dice, en pacientes con ganglios negativos, el tamaño del tumor se utiliza para tomar decisiones en tratamiento. Ahora sí, los ganglios linfáticos es el mejor indicador pronóstico en cáncer mamario temprano. Los pacientes con ganglios negativos tienen una recurrencia de 20 a 30%, comparada con un 70% que aumenta en pacientes con ganglios positivos. La disección adecuada actualmente se considera entre 15 a 20 ganglios linfáticos, y sí es importante que cuando reciban un reporte con menor cantidad de ganglios, sí se solicite que se vuelva a hacer una revisión de la axila. Hay algunos, volver a hacer la revisión, utilizar algún método aclaratorio de grasa, pero que sí necesitamos encontrarlos. La axila tiene ganglios linfáticos, es muy difícil que no encontremos o que no los podamos detallar. Sucede cuando existe un conglomerado ganglionar donde están prácticamente todos fusionados, y ahí lo que se hace es, se da el tamaño del conglomerado ganglionar, y que muchas veces ya no podemos localizar algún otro ganglio, pero en la gran mayoría de los pacientes sí se pueden encontrar. Sucede que es común a veces en las instituciones, más o menos como en marzo y abril, que disminuye un poquito, que es cuando tenemos residentes nuevos y que tenemos que estar, esto ya es trabajo del patólogo, pero estar con ellos insistiendo en la localización de más ganglios linfáticos. Se debe de especificar el total de ganglios linfáticos, los positivos y la extensión extraganglionar. El tamaño de las metástasis se consideran como grupos celulares aislados no mayores a 0.2 milímetros, las micrometástasis menores a 0.2, y las macrometástasis, que la gran mayoría son evidentes, son mayores de 2 milímetros. Solamente las macrometástasis tienen efecto pues ya en el pronóstico, y los grupos celulares aislados, cuando se encuentran, no se incluyen dentro del reporte total de los ganglios positivos. La recurrencia a 10 años con 0 ganglios es 24%, de 1 a 3 64.5%,
y de 4 más aumenta hasta un 87% y la sobrevida es de 0 ganglios 75, 1 a 3 62, 4 a 9 42 y más de 10 un 20%. Ya comúnmente estamos recibiendo para estudios el ganglio centinela, que este ganglio cuando son negativos son predictivos de ausencia de metástasis en el resto de los ganglios en un 90%, y tenemos un 10% de nuestros pacientes que tienen un ganglio centinela negativo que pueda tener metástasis en un ganglio no centinela. Esto sucede normalmente cuando el ganglio centinela está totalmente reemplazado por tumor y que ya no capta el fármaco, o algún patrón anómalo de drenaje linfático que pueda tener la paciente, pero es solamente el 10% de los ganglios. Otro factor predominante es el grado histológico, es factor predominante para pronóstico. Utilizamos actualmente la modificación de Elston y Ellis del sistema de Scar-Blum-Richardson, que es la recomendada por el Colegio Americano de Patólogos, y otras asociaciones también es la que recomiendan, y nos va a dividir los cánceres de mama en grupos de distintas características. Nos da un grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es un carcinoma bien diferenciado que corresponde a 20% de los cánceres. Grado 2 moderadamente diferenciado es un 30-35 y el poco diferenciado que es un 40 a un 50%. Hacemos una sumatoria de las características histológicas y que nos va a dar el del grado 1, que tiene una sobrevida de 90, el grado 2 un 68% y el grado 3 de 43 a 50%. El carcinoma microinvasor, cuando lo reportamos, no lo graduamos. El grado histológico, el primer parámetro es la diferenciación glandular, y lo que vemos es, le damos el puntaje de 1 cuando el 75% de lo que estamos viendo son ductos, el grado 2 cuando son 10 al 75% tenemos formación ductal, y un grado 3 cuando menos del 10% hay formación de ductos y solo encontramos un patrón ya prácticamente sólido. El grado nuclear lo valoramos el tamaño de los núcleos, las irregularidades de la membrana, los nucleolos si los tenemos, si se encuentran prominentes. Un grado nuclear entre 1 y 2 prácticamente no tiene nucleolos prominentes, comparado con es un grado nuclear 2 donde los nucleolos son muy evidentes, prácticamente son de color rojo. Y el otro marcador es el conteo mitóxico. El índice tiene un alto índice de mitóxico, se correlaciona con una pobre sobrevida y se asocia a metástasis. Y en la variante histológica, es importante también definir la variante histológica que tienen los tumores. La gran mayoría de los tumores, los que vemos, son de tipo ductal. Utilizamos la clasificación de la OMS, y las existen variantes especiales que nos pueden cambiar el pronóstico en la paciente. Los pronósticos favorables son el carcinoma tubular, túbulo lobulillar, mucinoso, papilar, cribiforme y medular. Un carcinoma tubular, un carcinoma coloide o mucinoso son factores histológicos favorables a la paciente, y los tipos desfavorables pues son el carcinoma metaplásico y el carcinoma micropapilar. La asociación con carcinoma in situ dentro del seno del componente invasor se debe de reportar cuando hay, también se debe reportar cuando no encontramos. Si se puede medir el tamaño, se recomienda reportarlo. Patrones arquitecturales, el tipo o el grado nuclear, y si presenta o no presenta necrosis.
El carcinoma in situ lo graduamos en carcinoma de alto grado, moderado y bajo, dependiendo de las características histológicas de la célula. Otro factor pronóstico que debemos de reportar es la invasión linfovascular. Esta se asocia con la presencia de metástasis en ganglios linfáticos y tiene importancia pronóstica para el riesgo de recidiva local y a distancia. Las recidivas del cáncer en estadio 1 con invasión son de 38% comparados a 22% sin invasión. Y la expresión de receptores de estrógenos y progesterona son factores predictivos de respuesta a tratamiento y terapia hormonal adyuvante. Cualquier sobreexpresión se asocia a mejor supervivencia. Manejamos la expresión a partir de 1%. La expresión de receptores de estrógeno está presente en 70-80% de los casos y un 65% de los casos son positivos para receptor de estrógenos y progesterona, para ambos. Y obviamente la gran mayoría de estos tumores son carcinomas bien y moderadamente diferenciados. Se utiliza el sistema de clasificación de Allred para definir la intensidad de la tinción y el porcentaje, lo que nos da un índice que lo evaluamos de 0 a 8%. El porcentaje de positividad, la expresión de receptor de estrógenos y progesterona es nuclear. El porcentaje de positividad es en 0 sin células positivas, 1 menos o igual a 1% de células positivas, 2 de 1 a 10, 3 de 11 a 33, 4, 34 a 66 y 5%, más del 67% de las células, y el grado de intensidad débil, moderada o intensa, y se hace la correlación, se obtiene la sumatoria y se da el índice de Allred. El otro marcador que va incluido en el reporte son el HER2, que es un miembro de la familia de los receptores de factor de crecimiento, y bueno, su amplificación y sobreexpresión ya está muy bien fundamentada como una evolución clínica agresiva, supervivencia global y libre de enfermedad muy reducidas, aumento de la incidencia de metástasis a ganglios linfáticos, asociado a alto índice de proliferación, tumores de mayor tamaño y grados tumorales más altos. Lo valoramos como positivo, 3 cruces con una tinción intensa, uniforme en más del 30% de las células, indeterminado, o 2 cruces con una tinción de membrana completa y débil, pero mayor del 10%, en donde cuando tenemos un caso indeterminado, la paciente va a FISH para demostrar si existe o no la amplificación, y el negativo, que es 0 o una cruz. Bueno, la importancia ya es conocida por el uso del trastuzumab y que junto con la quimioterapia pues demuestra eficacia en los tratamientos prequirúrgicos, postquirúrgicos y en las metástasis. Otro marcador que utilizamos es el P53, que es un gen de supresor de cáncer que está situado en el cromosoma 17, y su sobreexpresión se considera actualmente un factor pronóstico independiente de peor pronóstico en condición de la sobrevida de los pacientes. La invasión a otras estructuras, cuando encontramos invasión a la piel, bueno, está asociada a disminución de sobrevida. El pezón aumenta incidencia en ganglios positivos. Cuando el músculo está positivo hay mayor probabilidad de recurrencia, y en los márgenes de resección ya lo hablaron, hay que reportarlo como libre, o si se encuentra la infiltración es focal o extensa, y la distancia que tenemos del margen al tumor. Otros parámetros que debemos encontrar en el reporte son, como le digo, el tipo de margen, la necrosis tumoral. Cuando existe mucha necrosis tumoral hay un aumento en la recurrencia local, ganglios positivos y menor sobrevida.
La reacción estromal como infiltrado inflamatorio de desmoplasia, cuando existe infiltrado inflamatorio se asocia a peor pronóstico, excepto en los carcinomas medulares que contienen un extenso infiltrado linfoplasmocítico y es una variante histológica de buen pronóstico. Y la desmoplasia, cuando los tumores pequeños que no tienen desmoplasia, normalmente son tumores de alto grado, HER2, receptores de estrógenos negativos, y los tumores un poco más grandes que hacen mayor reacción estromal pueden ser tumores receptores de estrógenos positivos y de menor grado. También en la invasión perineural y la localización del tumor. En los estudios que hay de parámetros que se han revisado, lo que casi nunca se pone en los reportes o que no va incluido es la reacción estromal y la necrosis tumoral, el porcentaje de necrosis tumoral. Otras lesiones que pudiésemos encontrar en la mama, también es importante reportarlas. Ya hay unas que no tienen incremento en riesgo, como son la adenosis, cambios apócrinos, ectasia ductal, hiperplasia epitelial, con incremento ligero, hiperplasia moderada y florida, y la adenosis esclerosante, el riesgo moderado, hiperplasia ductal y lobulillar, y un riesgo alto, pues carcinoma ductal in situ y carcinoma lobulillar. Gracias. ¿Puedo pedir por favor a los participantes para las preguntas que haya del público? Pues abrimos ahora el tiempo para preguntas o comentarios. ¿Alguna pregunta para los profesores? Bueno, ya deben estar exhaustos, pero yo sí tengo algunas preguntas. La pregunta para el doctor Mainero, ustedes, bueno, sobre todo cirujanos con gran experiencia, en cuanto a límites quirúrgicos se refiere, cuando la circunstancia de que reportan un margen positivo y ustedes casi están seguros por la relación que había del tumor con la excisión, el borde de excisión, ¿piden la revisión de ese caso o se quedan conformes con lo que se ha reportado por el patólogo? Bueno, generalmente la relación cirujano-patólogo en condiciones ideales, institucionales, conoces a tu gente. Entonces, hoy en día, casi todos los casos que vemos en la unidad son consensados previo al tratamiento y previo al envío al tratamiento adyuvante. Entonces son revisados los casos. Entonces la palabra confianza y credibilidad entre el grupo es total. O sea, muy excepcionalmente debatimos algunos temas y generalmente no es tanto los márgenes. Yo creo que el área donde más debatimos es el tamaño del tumor. A veces ese también es un área frágil. Y cuando uno mide el tumor en la radiografía, en el ultrasonido, en la clínica, y lo que te dice el patólogo es rotundamente distinto, ya sea a favor, en contra, en tamaño, eso sí lo debatimos, y ahí sí le pides una revisión. ¿Por qué? Porque hoy en día, sobre todo ahora que vemos mucho más tumores pequeños, el tamaño sí es importante. Digo, si mide 2.5 o 3.5 probablemente tenga poca trascendencia, pero si mide 3 milímetros o 6, sí podría ser la diferencia entre mandar y no mandar un tratamiento adyuvante complicado, caro y con toxicidad. Entonces, reitero, la confianza existe y el debate más bien es en tamaño que en márgenes hoy en día. I have a question that you could maybe translate it for me for the audience. So I had a case of just last week. Primarios, discretos y mamarios. Esta terapia adyuvante es muy importante tener respuesta del lecho tumoral. El tumor que queda disperso
y no sabemos si estos tumores están, o sea, si queda un cáncer residual en el lecho tumoral. Perdón, escucho muchísimo ruido. What he is asking is what happens when neoadjuvancy Varios tumores y hay una respuesta Mixed. patológica, pero prácticamente completa, y sin embargo había más tumor en áreas alejadas al área del tumor, del área que se marca como tumor al BET o del lecho quirúrgico. Okay, in our cases, all the time what we do Casos. is se toma en cuenta el lecho tumoral y se traza un círculo, porque entiendo perfectamente que uno nunca sabe si va a encontrar otro foco. Tenemos cierto número de cortes y además de esto utilizamos, o sea, hacemos un muestreo de los demás lugares, porque, claro, nunca sabemos si habrá otro tumor o no en el lecho. So, what we do when we work es que with the hacemos el límite quirúrgico, perdón, el lecho quirúrgico lo metemos todo. Hacemos un círculo en torno al mismo de 1 centímetro y luego en las otras áreas de los cuadrantes metemos alrededor de 20 cortes, pero es cierto lo que menciona el doctor, es imposible en un momento dado saber si se alberga en otra parte de la mama uno u otro tipo de nódulo tumoral que vaya a regir la respuesta futura de la paciente. Eso es algo muy cierto, pero bueno, también yo creo que hay que estandarizar. A question for you, thank you very much for the question, is Y ahora, con respecto a la necrosis lobular, con LSIS, con necrosis, no hay muchos datos, pero en realidad todo el mundo lo está extirpando porque no sabemos lo que va a pasar. Ciertamente se tratan con DCIS, CDIS, por el alto grado nuclear de la necrosis. Entonces nuestros cirujanos lo tratan. Algunas personas irradian y otras no. A ver, vamos a ver cuál es la opinión. Pleomórfico o con necrosis, como le quieran llamar, es una entidad de la cual hablamos solamente en los últimos 10 años, tal vez antes no hablábamos tanto de la lesión, y lo manejamos como carcinoma ductal in situ. Entonces aseguramos margen y usamos los criterios de radioterapia en base a los hallazgos del resultado final. Tamaño tumoral, grado, margen es lo que nos da la pauta. La verdad es que en la práctica la mayoría reciben radioterapia complementaria, podría ser un sobretratamiento, pero mientras no conozcamos más de la biología de esta entidad específica, la tendencia es un poquito a sobretratar. Eso sería básicamente lo que hacemos. Muchas gracias. Y para Talina, una pregunta, en tu departamento de patología o por ejemplo aquí en Monterrey, ¿qué tanto se usan los reportes histopatológicos estandarizados para glándula mamaria? Microscopio, digo el microscopio, el micrófono. No se utilizan tan estandarizados, doctora. Sin embargo, los hallazgos que comenté, tamaño del tumor, sí, en casi la gran mayoría de los hospitales que manejan una buena cantidad de patología de mama, sí se realiza. Obviamente se tiene mucha variedad porque, bueno, puede existir personal rotatorio, no siempre son los mismos, pero no, normalmente los parámetros incluidos. Aquí el hospital obviamente que más patología de mama tiene es el hospital de ginecología y sí los tienen un poco más establecido los patólogos que están ahí, esos parámetros. En los otros hospitales, yo he trabajado en 2 hospitales de aquí de la zona y en los 2 se utiliza el desglose que nos da el CAP para tratar de que no se nos pase absolutamente ningún reporte. En alguna ocasión, si nos ha llegado
alguna revisión o de algún otro patólogo que a veces pues le falten ciertos detalles o no incluye todos los parámetros para poder estadificar, y lo que sí es que la gran mayoría de los reportes de histología del sector salud solamente es un reporte histopatológico. Posteriormente se hace el reporte de inmunohistoquímica, y en el sector, en el área privada, pues sí podemos, en el mismo reporte los factores histológicos, todos los parámetros histológicos, los receptores hormonales, el HER2. Ahorita estamos haciendo pues P53, KI67, C34 para valorar angiogénesis. Entonces, dependiendo también el área donde vaya a ser tratada, es lo que a veces los oncólogos nos piden específicamente algún marcador. Pero sí se trata, sí tenemos algún foco que de repente no llega, pero la gran mayoría se rige por el CAP, y en los dos donde más se ve es así ahorita. Muchas gracias, pues thank you very much. Muchas gracias a los invitados por este excelente panel, y bueno, damos por terminada la sesión. Thank you very much. Tenemos un comentario más. Doctora, yo quiero preguntarle algo. En cuanto a los reportes histopatológicos de las piezas que ya tuvieron adyuvancia, ¿usted cómo lo reporta? ¿Les pone ahí el porcentaje que hubo de respuesta? ¿Utiliza alguna graduación para poderla clasificar? Decir, el tumor tuvo un 100% de respuesta a la quimioterapia, o hay alguna graduación que se usa para eso, doctora? Es más completa, claro que lo hago modificado porque desafortunadamente no tenemos clips, pero vemos con la mastografía y trato de localizar dónde está el lecho tumoral. Y entonces lo que hago es que voy a la escala que tiene Siemens, y ahí eso está en la página del MD Anderson. Ellos te preguntan el tamaño, te preguntan cuánta celularidad hay, cuánto había antes, cómo estaba la mastografía, etcétera, y se saca un índice, que es lo que trata porque lo que hacemos antes de eso es un aproximado de lo que uno cree pues, basado en un 100%, pero resulta bastante la variabilidad interobservador. Entonces, mientras más específico sea uno, mejor. Utilizar una escala, o puede ser una escala que uno establezca en su propio hospital con el clínico o con el radiólogo, pero para que tengan el mismo lenguaje y sea menos subjetiva la respuesta. Y como ya mencioné, es bien importante que sea en una mama bien muestreada, no nada más en el lecho, sino en el resto y en los ganglios linfáticos. Pues muchas gracias, y muchas gracias a todos por su participación. Bien, pues terminamos este agotador día. Inicia ahorita el curso de linfedema. Un anuncio a 7:30 donde está la Rueda de la Fortuna para el inicio de la carrera rosa, y quienes lo quieran acompañar a donde fue el curso de ABC, tomadores de decisiones, o quien quieran estar con nosotros a pesar de lo cansados que estamos, quisiéramos hacerles algunas propuestas de la Asociación Mexicana de Mastología relacionadas con algunos proyectos que hay, y aquí qué bueno que están ya para iniciar el curso de linfedema. Estos proyectos son en beneficio de ustedes. Queremos ver cómo la asociación puede ayudarlas, sobre todo en esos huecos que el Estado no puede llenar. Entonces, los que gusten, los que ya habíamos platicado, nos vamos aquí al área de... Y gracias por su asistencia.